En este país nuestro ecuatoriano al que tanto queremos y cuyas autoridades tanto y tanto nos defraudan, nos desencantan y en definitiva pues nos hacen sufrir. En este país la política, su camino, los partidos, los jerarcas, las elecciones solamente sirven para llegar. Una vez arriba se produce un divorcio entre el gobierno y el Estado, o el gobierno o el Estado y la sociedad civil que lo escogió, que lo eligió en las urnas. Y no hay protesta ni hay resistencia. Lo peor de todo es que frente a este fenómeno que por sí mismo ya resulta escandaloso, incomprensible, enojoso, a veces irritante, pero no queda ahí la cosa. Lo peor de todo es el queme-importismo, la indolencia de la gente, porque entonces lo que estamos denunciando en este momento se afianza, se solidifica, se magnifica. El abuso se vuelve más abusivo, el robo se vuelve más ladrón, la avidez se vuelve sin límites y el engaño al pueblo se vuelve realmente no en un pecado, sino en un sacrilegio. Pero lo cometen felices de la vida quienes ejercen la autoridad, la jerarquía y el gobierno. Y a ello voy. ¿Qué nos pasa con esta, entre comillas, aparentemente incomprensible indiferencia? Alguna explicación debe haber. ¿Qué dicen ustedes? Yo tengo la mía y permítanme compartirla. Esto no se me ocurre por mera intuición, sino por análisis y reflexiones de alguna manera profundas que me he permitido hacer con los libros, las revistas, la historia, los datos, la política y sus mecanismos. No es una mera intuición. ¿De qué se trata esto que yo considero que no es una hipótesis debajo de la tesis? Es una tesis. Antes de la llegada de Correa, la izquierda ecuatoriana, así la llamábamos, tenía una gran capacidad de indignación. Era minoritaria, nunca alcanzaba más allá de un 5, 6, con suerte, un 8%, jamás alcanzó el 10% en las votaciones. Era cuantitativamente, digámoslo, insignificante, pero era cualitativamente muy importante, porque eran los sindicatos, los indígenas, las juventudes, los colegios secundarios, las organizaciones que representan la pobreza, la miseria, la necesidad, todo ese conjunto que se engloba, bueno, en este término venido ya a menos y desprestigiado, la izquierda, era la que salía a las calles. Y detrás de esa izquierda, izquierda pobre, al ras del suelo social, de las necesidades insatisfechas, a veces corría o se sumaba detrás la clase media, siempre ubicada de mejor manera, ¿no? Con mayores prestaciones, mejores ingresos, la satisfacción más o menos de sus necesidades y un relativo bienestar. Pero la clase media, la pequeña burguesía, solía indignarse a la retaguardia de estas vanguardias descontentas. ¿Qué pasó? Que esas vanguardias, el indigenado, los sindicatos, los obreros, los representantes campesinos, hoy son gobierno, están en el gobierno
llegaron y accedieron a él con correa. Ya no están en las calles, ya no están en las plazas. Esa vanguardia ha desaparecido porque está gozando y disfrutando de todas las dulzuras del poder y del poder político y del poder económico, surtido por las arcas del Estado. Dicho de un modo brusco, esa vanguardia izquierdista, tras la cual iba la clase media, medio tímida, como mirando, como las cuadrillas que miran los toros de lejos, pero de alguna manera disfrutan de la corrida. Esa vanguardia hoy está dedicada a robar, a mentir, hoy protagoniza la demagogia. Ya no hay aquella capacidad perdida de resistencia, aquella capacidad de indignación. Y a propósito, no quiero recomendar, hay un pequeño folleto, lo tengo aquí en mi librero. No se ha traducido al español, está en francés. Pero su autor es Stefano Hessel, un nombre germano, pero el ciudadano realmente era francés. A sus 92 años, había Stefan Hessel protagonizado, liderado cualquier cantidad de movimientos de resistencia en su país, en Francia, y no necesariamente el izquierdista. Algunas veces fue gaulista, es decir, admirador y seguidor del general Charles de Gaulle, que de izquierdista no tenía nada. Stefan Hessel escribió este pequeño folleto de no más de 30 páginas que se titula Indignez-vous. Se escribe indignez con Z al final, vous, indignez-vous. Indignaos, resistid, protestad. Y Stefan Hessel hace hincapié en que esa protesta no puede ni debe ser violenta. Debe ser pacífica, pero debe ser masiva. Hoy más que nunca, desempolvé de mi librero este folleto y me lo volví a leer con dificultad, porque claro, cuando uno pierde la costumbre de leer en un idioma que no es el propio, tiene que forzosamente hacerlo despacio. Y es un escrito, un folleto realmente luminoso, que viene como anillo al dedo a la situación ecuatoriana de quemimportismo, de indolencia, de abulia, que es lo peor que nos puede pasar. La indiferencia, amigas y amigos, es un crimen de lesa dignidad. La indolencia, la indiferencia lesiona la dignidad humana, nociona lo que nos hace hombres y humanos, el honor. Y nos volvemos geranios, moluscos, pasivos e inertes. Indignez-vous. Indignaos. Por Dios, ¿cuándo? Nadie pide violencia. Indígnense, por favor. Resistan. O nos van a seguir saqueando, robando, mintiendo. Va a seguir la violencia aquí perpetrada por los grupos criminales. Va a seguir ya no la institucionalidad del Ecuador, sino la sociedad civil va a estar penetrada por el narcotráfico, porque hemos perdido la capacidad de indignación y de resistencia. Disculpen, no es violencia la vehemencia de mis palabras, es ejercer un poco lo que recomienda Stefan Hessel, la capacidad de indignarnos, y en mi caso, de indignarme. Para esto, claro está, es necesaria una prensa independiente y libre, cosa que también está en declinación en el Ecuador, porque la prensa oficial, la que leemos, la que vemos en canales, en radios, como la economía se ha achicado, hoy vive a expensas del gobierno, y el gobierno es una mordaza.
Hay muy pocos sistemas de comunicación crecientes, felizmente, como este, en donde protagoniza su amigo y servidor Marcelo Dotti, que no depende de nadie porque nadie le paga y nadie me compra. Mi voz es libre y así quiero bajar a la tumba. Hay muy pocos organismos de comunicación como este que yo protagonizo. Y me indigno con toda libertad, con toda independencia. Si para algo está la prensa, es para denunciar, para obligarle al poder a rectificar y al Poder Judicial a sancionar. Para eso sirve la prensa. Alguien me preguntó hace pocos días, ¿te compete a ti tanta denuncia? Pero claro que sí. A quien más que al comunicador social y al periodista le corresponde y le compete indignarse y actuar. Muchas gracias. Hasta mañana.